Tú ponías el ejemplo del baloncesto, también pasa con el fútbol. Ahora los futbolistas están perfectamente estudiados, su porcentaje de grasa, Sí. está todo como, es que no, desde mi punto de vista de profano, como más adulterado. Como que antes era más el talento natural, el devenir del juego, sin más influencia. Y No. había grandes jugadores de fútbol, perdona, pero es que me Sí. estaba acordando del caso de... Había luego historias como la de Romario, ¿no? Que era un jugador que hacía cosas que creo que era Jorge Valdano, que decía que ver jugar a Romario era como ver dibujos animados, que Sí. parecían cosas que no eran de este mundo. Y luego Romario por las noches se pegaba sus jaranas y claro, estaba la historia esta, ¿no? Creo que era Luis Aragonés, que se veía en una situación muy complicada porque Romario había salido de fiesta toda la noche, pero luego le marcaba un hat-trick. Y decía, ¿tú cómo le prohíbes salir por las noches a este tío Claro. que vuelve con la ropa de la discoteca prácticamente y Sí. te marca 3 goles, ¿no? Sí, sí. Romario, Yalmiña, toda esta gente, ¿no? Claro, claro. Había mucho mago por ahí. En ajedrez algo parecido. O sea, el ajedrecista tiene fama también de una persona bastante bohemia. En los torneos de ajedrez hay bastante fiesta también, ¿no? La gente solía... ¿Sí? Sí. Los torneos de No ajedrez... tienen fama de bohemios los ajedrecistas. Al contrario, tienen fama de que no salen... No, los tienen torneos de ese ajedrez aura, son ¿no? muy, muy divertidos. Se socializa mucho y tal. Pero esto está cambiando también y, bueno, ahora evidentemente un jugador de la superélite, si quiere rendir al máximo nivel, tiene que dormir bien, tiene que preparar bien, tiene que nutrirse bien, tiene que hacer deporte y cada vez, es lo que dice, está más profesionalizado, ¿no? Te iba a comentar algo, que las máquinas, el tema de las máquinas. El tema de las máquinas parece que como que ha venido mal para el tema del arte y tal, de crear, pero yo estoy en desacuerdo porque las máquinas ahora han descubierto muchas posiciones que antes parecía que no se podían jugar, que van en contra de todos los principios clásicos del ajedrez, ocupa el centro, enrócate pronto, etcétera, etcétera, y ahora hay posiciones súper locas que hemos descubierto gracias a las máquinas y la teoría de apertura se va desarrollando por ahí, es también muy interesante. Pero la descubre la máquina, ¿sabes? La descubre la máquina. Más bonito la descubre Pepe Cuenca, que luego le llaman a este movimiento la apertura Pepe Cuenca o no sé qué. Exacto. Que te la descubra la máquina. Eso se llama hacer una novedad en ajedrez. Una novedad es cuando tú has hecho un movimiento de relevancia, ¿no? En la apertura. Y antes, cuando uno hacía una novedad, pues se sentía muy orgulloso, ¿no? Yo recuerdo que hice una cuando yo tenía 18 o 19 años, en un torneo en Budapest, me la publicaron en una revista, etcétera, etcétera. Ahí era una posición interesante y ahora lo único que hace uno, bueno, lo único no, pero es darle a la barra espaciadora, que es la que te dice la mejor jugada de la máquina, y así es como vas buscando las novedades. Antes se gastaba mucho más tiempo pensando ideas que podían molestar al humano y ahora pues lo que hace uno es estudiar mucho más con la máquina. Entonces se ha perdido esa parte también que era muy bonita de buscar novedades pensando por uno mismo, ¿no? Qué cosa más fascinante, ¿verdad? Que un juego milenario todavía esconda sorpresas, todavía haya novedades, como tú dices, ¿no? Sí. Es increíble. Es que el ajedrez, lo bonito que tiene es que es demasiado amplio, ¿no? No sé si Leoncho te habrá contado la historia, él la cuenta mucho, la historia de los granos de trigo. No, cuéntame. Pero bueno, a mí me gusta hablar de lo que es el número de Shannon, ¿no? Se trata de calcular el número de posibles partidas de ajedrez que hay, ¿no? ¿Cuántas hay? Por ejemplo, en la primera jugada, ¿cuántas posibilidades tiene el blanco para abrir? Pues tiene las 8 jugadas de peón, de un paso, ¿no? Sí. Las 8 jugadas de 2 pasos son 16, más las 4 jugadas de caballo. Son 20 posibilidades. Y el negro puede responder con 20. En una jugada completa, el número total son 20 por 20, 400. Solo en la primera jugada, 400 posibilidades. Sí. En la segunda jugada, si lo hace, son más de 190.000. Solo en las 2 primeras jugadas. Entonces hubo un científico, se llamaba Shannon, que él, bueno, simplificó un poco todo esto. Y bueno, él asumió que las partidas duraban una media de 40 jugadas y que en cada posición había 30 jugadas legales, ¿no? Entonces el número total de partidas de ajedrez era 30 elevado a 80, que es 10 elevado a 120, si no me equivoco, y en el universo hay 10 elevado a 80 átomos. Y en ajedrez 10 elevado a 120. ¿Qué significa? Que para cada átomo del universo hay millones y millones de partidas de ajedrez posibles. Wow. Lo cual es una locura, ¿no? Si uno lo piensa. Y eso es lo bonito, que a pesar de que hay mucha máquina, todo lo que tú quieras, llega un momento en el medio juego donde uno tiene que crear y tiene que pensar por sí mismo, ¿no? La gente piensa que el ajedrez es memoria, para nada.
De hecho, hoy en día la tendencia es buscar posiciones que no se han jugado y, de hecho, ahora un gran maestro... Antes los grandes maestros queríamos sacar ventaja en la apertura contra los aficionados, porque teníamos más experiencia en los torneos, porque era eso, a raíz de lo que uno había jugado, de reconocimiento de patrones. Pero hoy en día, como el aficionado tiene la máquina en casa, lo que uno quiere es... No quiero jugar contra la máquina, no quiero jugar contra lo que este tío ha preparado en casa con la máquina. Quiero salirme de cualquier camino teórico para jugar humano contra humano, donde el gran maestro va a ser superior al aficionado. Entonces ha cambiado un poco la tendencia en ese sentido. Ahora quiero jugar ajedrez contra el aficionado, antes quería ganarle por mi experiencia.